Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré la misma. Nunca, nunca, nunca. Te recuerdo que aún en tu celular, en tu dispositivo, si traes la Biblia, puedes levantarla y decir que ahí traes la palabra de Dios, que no está de ninguna manera, no es incorrecto. Nuestro tema se llama, y está en pantallas, cambia tu vida, vive agradecido. ¿Cómo puede cambiar tu vida y mi vida el que seamos personas agradecidas? Vamos a ver algunos ejemplos que traigo aquí. Seguramente has escuchado, mi esposo lo llegó a decir, y yo he escuchado su biografía, he leído su biografía de este gran hombre de fe llamado Smith Wigglesworth. Fue un hombre evangélico y apasionado por Dios. Sus libros son pasión por Dios y usado. Nació en Inglaterra en 1859. Resucitó poco más de 50 personas. Y el lugar donde él entraba, sea hospital, sea restaurante, él predicaba. Fíjate, él era un hombre que entraba a un restaurante, a él no le importaba quiénes estuvieran o si estaban comiendo. Él se paraba, siempre traía en su bolsillo de su saco un Nuevo Testamento o una Biblia pequeña y pedía la atención de los comensales, de las personas que estaban ahí reunidas. Y decía, les ruego un momento de su atención, y le ponían atención. Qué osadía de este hombre. De verdad, te estoy hablando de que nació en 1859. No conozco a alguien que nos atrevamos a hacer algo tan hermoso. A él no le importaba si seguramente había alguien que tal vez no le parecía. Él se paraba y decía, quiero leer un poquito. Y leía un poquito y daba gracias siempre que iba a un restaurante. En cierta ocasión entró a un lugar y comenzó a predicar. No sé qué lugar fue, solo recuerdo que fue un lugar que entró y empezó a predicar. Y las personas tenía que pasar en algún momento. Seguramente en México decimos no somos moneditas de oro. Eso quiere decir que no a todos le puede uno caer bien. Y este fue uno de los casos que pasó con Smith. Cuando empezó a predicar en cierto lugar, lo sacaron a golpes, lo aventaron al suelo, lo maldijeron, lo patearon. Él solo se levantó, se sacudió el polvo, se sacudió la ropa, no obviamente de acuerdo a lo que él profesaba, su fe en Cristo, no tomó venganza, solo se sacudió la ropa mientras hablaba y decía lo siguiente, decía, gracias Señor, porque yo fui el golpeado, gracias Señor, porque yo fui al que tiraron, gracias Señor, porque yo fui al que patearon, gracias Señor, porque yo fui al que maltrataron, gracias Señor, porque yo no fui el que golpeó, gracias porque yo no fui el que maltrató, ni el que maldijo. Aún en ese momento, te lo puedes imaginar, cómo lo sacan, cómo lo golpean, cómo lo patean. Gracias Señor. Y da gracias. Gracias Señor, porque me lo hicieron a mí, pero yo no lo hice. El ser agradecidos en toda circunstancia que experimentes en la vida, el poder de ser agradecidos es algo sumamente importante. En toda circunstancia, cuando estamos contentos, cuando tenemos adversidades, normalmente cuando estamos contentos suele ser más fácil, ¿sí o no? Ser agradecidos. Quien no, estás feliz, estás contento. Smith Wigglesworth no era un momento muy agradable, te lo puedes imaginar. Sin embargo, él dio gracias y ese fue de bendición.
Quizás, no sé, no explica si los demás quedaron atónitos de que él se levantara con esa actitud. Como te decía, el poder de dar gracias a Dios es algo sumamente importante. Filipenses 4:6, versión Reina Valera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿El otro versículo era Nueva Traducción Viviente o qué era? Sí, dámelo, Nueva Traducción Viviente, por favor. No se preocupen por nada. ¿Por qué tienes que estar preocupado? Nada, por nada, nada. Es que ni siquiera oré, ni siquiera tienes que estar afanado porque no oraste, porque se te fue el día. Digo, no está mal, pero si cuando te dice por nada, es nada, por nada. No quiero decir que no me malinterpreten, no quiere decir que no es importante orar, sí, pero ni siquiera estemos afanados por eso. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Oro, Padre, esto hace falta, esto está pasando, y denle gracias. Ahí está. Nuestro tema se llama Cambia tu vida, vive agradecido. Dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por todo. ¿Por cuánto? Por todo lo que Él ha hecho. Cuando le damos a Dios nuestro agradecimiento y alabamos de la manera que nos dice la Biblia, liberamos la autoridad. De verdad, liberamos una autoridad, la autoridad sobrenatural. Una autoridad sobrenatural sobre tu vida y sobre la mía. El ser agradecidos, no tienes idea, y si a lo mejor sí lo tienes, qué bueno, pero cómo se pueden abrir los cielos de una manera sobrenatural cuando eres agradecido, cuando somos agradecidos. La Biblia dice en todo, demos gracias en todo lo que Él ha hecho. Sobre cualquier situación que enfrentemos, si somos agradecidos, veremos la gloria de Dios. La acción de gracias debe de ser una herramienta espiritual cotidiana. ¿Qué es cotidiano? Pues todos los días, algo que es normal, algo que tú ni siquiera piensas, sino que ya sale de un corazón agradecido. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ya es algo que sale, que de repente ni conoces a la persona y de repente, gracias porque te dio el pase de cuando ibas a cruzar. Una anécdota que pasó con mi hijo Israel fue que dice, mamá, ¿qué crees que me pasó? Fue a un cajero automático a sacar cierta cantidad y dice, el cajero automático le puse, y me contó él, y me dio el dinero, y cuando me dio el dinero, agarró y le dijo gracias al cajero automático. A mí me dio mucha risa, la verdad es que no me la acababa, porque dije, ay, mira tú que bien educado mi niño. El cajero automático le dijo gracias. Dice, ay, él mismo después dijo, ay, ¿qué hice? Le dije, no, está bien, hombre, no, debemos de ser agradecidos siempre, y es algo de lo que aún nos da risa con mi hijo, que le dijo al cajero automático, gracias. El ser agradecidos nos libera del estrés y de la presión, mientras Dios se involucra personalmente en nuestro beneficio. No perdamos detalle de eso. Cuando somos creyentes agradecidos, fuerzas poderosas sobrenaturales del cielo se desencadenan, que hacen que las cosas funcionen en nuestro beneficio, tal como está escrito, tal y como debe de ser. Abrazar una actitud de agradecimiento es agradable a Dios. A Él le da gozo, lo satisfaces, a Él ya lo agradas. Pero saber que tú eres alguien agradecido, para Él es gratificante, se podría decir. Se siente bien. Le es agradable, en otras palabras. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, dar gracias en toda situación. ¿Y por qué lo digo? Primera de Tesalonicenses 5:18. Le agradamos. Bueno, sé que le agradamos por lo que hizo Jesús, pero que tú lo hagas también, a Él le agrada. Y aquí está en Reina Valera, por favor. Y ahorita Nueva Traducción Viviente. Bueno, vamos a leerlo primero en Nueva Traducción Viviente. No lo tenemos.
Primera Tesalonicenses 5:18. Una disculpa, siempre tienen las citas y esta vez yo no se las alcancé a tener a tiempo. Dice, dad gracias en todo. Nos vuelve a decir, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo le dé gracias en todo tiempo. Esa es la voluntad. A Él le agrada, a Él le complace, a Él le gusta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos verlo ahora sí en Reina Valera, esa misma, pero en Reina Valera. Dad gracias nuevamente en todo. Pues casi es idéntica, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos que esa es la voluntad del Señor, que no está mal, que al contrario, eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo. Gracias. En todo tiempo debemos ser agradecidos. No damos gracias a Dios por las cosas malas que suceden, sino le damos las gracias a Dios porque nos protege, porque nos mantiene lejos de lo malo con su bondad. No es que nos demos gracias, Señor, gracias por ese cáncer, porque ese cáncer le va a ayudar y le va a hacer entender. No es de esa manera. No, todo lo bueno viene de Dios. Así como todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del enemigo. Fíjate bien cómo damos gracias en todo, no por todo. Podemos estar agradecidos sin importar las circunstancias, amén. Sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés atravesando. Señor, gracias porque tú me proteges de esto, porque tú me vas a sacar, porque si muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú me vas a sacar. Gracias porque mi familiar no morirá, sino que vivirá. Gracias porque esa enfermedad no es de muerte. Gracias, Señor, porque esta escasez es temporal. Vamos a salir de esta. Es dar gracias en todo tiempo. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Todos nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Todos lo sabemos perfectamente. Pero aún bajo la gracia, ahora la gracia, sobre lo que estamos bajo la gracia, sigue siendo importante ser agradecidos. Otra vez, porque me enredé un poco. Sabemos que ya no estamos bajo la ley de Moisés y que estamos ahora bajo la gracia. Aún así es importante ser agradecidos. A eso quería yo expresar, eso quería decir. Jesús dio gracias antes de alimentar las multitudes. Fíjate bien, Jesús dio gracias antes de que pudiera verse el problema resuelto. Chécalo bien. Antes de ver el problema resuelto, Jesús dio gracias. Si la Biblia dice que lo imitemos, que seamos imitadores de Él, tú y yo también debemos de dar gracias antes de ver la solución a nuestro problema. Amén. Desde antes. Es fácil decir, cuando ya está resuelto, ya llegó el pago, ya llegó. Ay, gracias, Señor. No está mal. Si está bien que demos gracias, pero no necesitamos esperar a que suceda. Esa es la fe. Antes de que suceda, dar gracias. Aquí lo vemos en Juan 6, verso 11 al 14. Jesús dio gracias antes de alimentar a las multitudes. Luego después hubo comida suficiente. Dio gracias antes de ver el milagro y después fue sobreabundante. Dios abre las ventanas de los cielos. Dio gracias y mira lo que sucedió. Y lo vemos del 11 al 14, Reina Valera. Lo tenemos en pantallas, iglesia. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Todavía no ocurría el milagro, pero él daba gracias sabiendo que eso iba a pasar. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, comieron, vas a creer, con cinco peces y 2 panes. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Verso 14, qué rico haber estado esos panes de cebada. A mí me gusta el agua de cebada.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ay, me parece un versículo, pero bueno. Entonces vemos que Jesús, que cuando dijo, denle de comer a todos, uno de sus discípulos dijo, Señor, pero solamente hay cinco panes y 2 peces, si no me equivoco. Bueno, eran 7 en total lo que había. Que esto es insuficiente. Entonces Él dio gracias. Y después de que dio gracias, fue multiplicado. Y todos sabemos esa historia. Jesús le dio vuelta a la situación, a lo no suficiente, a una situación más que suficiente. ¿Cómo lo hizo? Dando gracias. Dando gracias. Algo que no era suficiente, dio gracias y se convirtió en algo más que suficiente. Porque sobró, fue más que suficiente. Hay una conexión entre acción de gracias y la fe. Obviamente no es gracias y ver el milagro, tienes que tener fe, va junto. Hay una conexión entre estas dos cosas. Acción de gracias puede resucitar muertos. ¿Puedes creer eso? Vamos a verlo, claro que sí. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, comenzó primeramente agradeciendo. Fue lo primero que hizo. Él hubiera podido decir, Lázaro, ven fuera. Nada más. Y se hace. Pero algo nos muestra y nos quiere enseñar seguramente este pasaje. Primero dio gracias a Dios por haberlo oído siempre. Juan 11, 41 al 42. No, del 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias. Todavía no salía Lázaro. Otra vez, ¿te fijas? Todavía no veía el milagro, todavía no se veía Lázaro salir. Y él dijo, gracias, gracias. Alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, porque para que crean que tú me has enviado. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Otra vez, Jesús dio gracias antes de ver el milagro. La Biblia dice, la Biblia dice que salió el que estuvo muerto por 4 días cuando Jesús oró, pero primeramente dio las gracias. Este es uno de los milagros más grandes de los que realizó Jesús. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús lo resucitó. Ya tenía mal olor. Ya sus hermanas le dijeron, Señor, ya huele, tiene 4 días. Tú estarás de acuerdo conmigo que la muerte es un problema extremo, es el final, es el tope. Si por ejemplo estamos orando por alguien que está enfermo y uno dice, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, amaneció. Y tú dices, gracias a Dios está con vida. No está muerto, está enfermo la persona. Y sí, son nervios, es tensión, estás creyendo, tienes altas y bajas, pero está viva la persona. Pero cuando la persona fallece, creo en el poder de Jesús que resucita muertos, porque la Biblia lo dice. Pero es un tope, es algo lo más extremo que puede pasar, que resucite a alguien. Eso fue uno de los casos que lo que pasó con Jesús. Tú puedes decir, o yo, ¿sabes qué? No tengo dinero en el banco, tengo síntomas de tal enfermedad, perdí el trabajo, estoy pasando por esta situación. Es cierto, puedes que esté pasando por eso, pero por muy malos que sean esos problemas que estás pasando, no se compara con una persona de muerte, que alguien haya fallecido de muerte. Por muy grave que parezca tu problema, a lo que voy, no es tan malo como estar muerto. ¿Sí me explico? Sí me explico que no es tan grave como el que haya muerto, el que una persona
lo que quiero hacerte énfasis aquí es que notemos y veamos esto. Jesús, en el más extremo de los problemas, que fue que murió Lázaro, lo más extremo que puede hacer, sanó a personas, pero las personas estaban vivas. Le dio vista a los ciegos, pero estaban vivos y todo. Pero lo más extremo, 4 días, Jesús, en el caso más extremo, fue de los problemas, nos muestra que la solución es y sigue siendo dar gracias. A ver si me explico. Cualquier situación es gracias, Padre. Pero si Jesús en el lugar, en la situación más extrema, pudo darle vida, resucitó a Lázaro, nos está con gracias, diciendo gracias, Señor. Cualquier otra situación se puede solucionar. Cuanto más debemos, seamos agradecidos con Dios en medio de los problemas, según graves problemas que enfrentamos, no son tan graves comparado con la muerte. A eso me refiero. Si la acción de gracias puede resucitar muertos, imagínate muertos, y no nomás se refiere a personas que como Lázaro muertas, puede resucitar matrimonios que están a punto del divorcio, puede resucitar relaciones que han sido dañadas entre la iglesia, entre hermanos, entre relaciones entre familia, puede resucitar un hijo que está en las drogas, que no quiere nada con la iglesia, puede resucitar, o sea, está hablando no nomás de resurrección, no nomás de resucitar físicamente, estamos hablando de cualquier tipo de relación que se vea muerta. ¿Me explico? Amén. Debemos de dar gracias entonces a pesar de las circunstancias negativas y veremos la victoria. Que te corrieron del trabajo, que parece que te van a echar fuera, que hay recorte de personal y la situación se ve más muerta que viva. Dios es especialista, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias, Señor, porque tú tienes otro trabajo mejor para mí. Hay solución. Debemos de dar gracias siempre. Desafortunadamente, y es triste lo siguiente que te voy a decir, tendemos a hacer lo contrario. Por ejemplo, murmurar, quejarnos, y eso solo magnifica al problema. Hay lugares, hay situaciones donde de veras a veces tú no quieres estar al pie de personas que aunque tú les dices, tranquilo, tranquila, esto va a pasar y todo esto, solo es queja y queja y queja y queja. Y a veces dices tú, no, ya no puedo hacer nada aquí, Señor. Yo me hago a un lado, tú trabaja con esta persona. Porque la verdad, y yo también trato de ver mi reacción. Yo no me quiero quejar, yo no quiero estarme lamentando, porque para quejarnos todos tenemos situaciones, pero eso no es algo que le guste a Dios ni que me ayude a mí. No sé si me explico, pero debemos de ser agradecidos y no quejarnos. Quejarnos solo magnifica la situación, tu problema. La acción de gracias, por otro lado, es el lenguaje de fe que agrada a Dios. La acción de gracias agrada a Dios y es una forma de expresar nuestra fe. No estamos diciendo que demos gracias a Dios por los problemas que tenemos. No le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios más bien porque Él es nuestra respuesta. Porque ya nos ha dado todas las bendiciones. Y lo vemos en Efesios. Nueva versión internacional, por favor, Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual, con trabajo, con salud, con una familia, con hijos, con una iglesia, con todo. Ya nos ha bendecido. Piensa en lo que estés batallando, te ha bendecido el Señor. No estoy mintiendo yo, es la palabra de Dios la que dice que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Tú tienes que decir gracias, Señor, porque soy una persona que soy próspera. Gracias, Señor, porque soy una persona que soy sana. Pero pastora, yo tengo síntomas. Solo da gracias porque Él llevó tus enfermedades. Tú puedes decir, es que es tan poco. ¿Cómo voy a decir que soy próspera? Si es tan poco, si usted pudiera ver mi cartera, si usted pudiera ver lo que me queda de la semana. Hermano, gracias a Dios
por lo poco que tienes, da gracias a Dios por lo poco que tienes y eso será multiplicado. Amén. Tú puedes dar gracias a Dios. No, en vez de quejarte, tengo poco, Señor, gracias porque tú multiplicas. Recuerda que las matemáticas de Dios no son las mismas como que las de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Mira cómo multiplicó los peces y los panes. Así multiplica lo que tú tienes en tu bolsa. Recuerda o en el banco, donde tú lo tengas. Recuerda que Jesús agradeció al Padre por los 5 panes. Lo que te decía hace un momento, era el almuerzo de un niño. Era lo que traía un niño, si te acuerdas bien de esa historia. Y se multiplicaron para alimentar a más de 5,000 personas. Era lo que traía ese niño. A él dijimos que ya le agradas, a Dios ya le agradas, no por lo que tú hiciste, sino porque lo que hizo Jesús en la cruz. Pero si en vez de quejarte, somos agradecidos, eso le agrada al Padre. Esa es la voluntad del Padre. Entonces lo poco que tienes se multiplicará y todo lo que está muerto en tu vida resucitará, como te lo dije hace un momento, en tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, todo resucitará. Solo seamos agradecidos y tengamos fe, obviamente, porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradarle. Podemos dar gracias a Dios porque Él ya lo ha hecho antes a través de la obra terminada de Jesús. Ya lo hizo. La obra terminada de Jesús dijo: consumado es, ya está hecho. Solo tenemos que creerlo. Sin duda recibimos la atención del cielo cuando damos gracias. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón, que cuando damos gracias, los cielos se mueven a nuestro favor. No hay poder del enemigo que pueda detener. Y vimos aquí claramente los ejemplos de Jesús cuando dio gracias. Cuando alabamos a Dios, Él siempre aparece. A veces yo sé que venimos a la iglesia, quienes están aquí o quienes nos están viendo, y a veces traemos problemas, si no es que siempre, algunas situaciones, y a veces dices, es que no tengo ganas de alabarlo, pero el poder que hay de la alabanza es otro nivel, es otra, no sé cómo explicarlo. El que alabemos, el que digas a un lado, traigo esta situación pero la dejo, hago a un lado esta situación y te voy a alabar. Y se rompen ataduras. Vamos a verlo antes de ver la historia que quiero contarte, vemos en Salmo 22, verso 3, es Reina Valera. Cuando alabamos a Dios, Él siempre aparece. Pero tú eres santo, tú que habitas en las quejas. ¿O en qué habita? ¿Alguien está conmigo aquí? Él habita en las alabanzas, ¿Habita en las quejas? No. Y a veces decimos, Señor, pero tú no me escuchas. Señor, pero ¿por qué no me oyes? Tengo rato diciéndote. Yo creo, si pudieras escucharlo, te diría, hijo, te estás quejando. Y yo no habito en las quejas, habita en las alabanzas de Israel, de mi hijo nada más, no es cierto, de Israel, su pueblo, nosotros, habita en las alabanzas. Yo te conté hace mucho que cuando yo estuve enferma, ya no voy a hacer tanto detalle, yo ya sabía cuando yo me iba a venir una crisis y yo me levantaba inmediatamente y había un canto que cada vez que lo escucho, que cada vez que lo oigo, y aquella sensación de perder ya el conocimiento, de no saber quién era yo, empezaba a entonar el canto de: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Era el canto que me venía pero como en automático. Y aquella sombra, aquella sensación de perder, de no saber quién iba a ser yo y de convulsionarme, así como llegaba, se iba. Y nunca lo he olvidado, ni nunca lo voy a olvidar. Y el día que esté en su presencia, por esa y tantas cosas más, lo alabaré, le adoraré y le diré gracias. Gracias, y será, como dice Marcos Vidal en un canto, cara a cara. Y en ese canto yo alababa, y tú no sabes la sensación, era una lucha que yo tenía porque mi cabeza mi cerebro estaba a punto de convulsionar, y él era miedo y fe a la vez, batallando, luchando, porque yo sentía que cuando empezaba a entonar el canto, que en una de esas ya no iba a saber de mí. Nunca pasó. Cuando yo empecé a cantar y alabar al Señor, a punto de sentir esa sensación, se iba
hasta que un día se fue y no regresó. En las alabanzas. Y era: con mi Dios yo saltaré los muros. No tienes que cantar ese era el que venía a mí. Te voy a decir algo, no era uno de mis cantos preferidos, no, nunca creo que fue un canto preferido, pero sin embargo, de ese canto dice: con mi Dios saltaré los muros, ejércitos derribaré. Y no me acuerdo qué otra parte más sigue, pero ese canto era el que venía, alababa. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que yo tenía ganas de alabar cuando yo sentía que yo ya no iba a saber quién era? Pero el Señor, el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, me llevaba a entonar ese canto. ¿Alguien se acuerda cuando también, cómo se llama el que quería matar a David? Saúl, ¿verdad? Quería matar a David, ¿sí fue él? Ajá, sí, se me revuelve Saúl, no, Salomón fue el papá de David. Cuando él lo quería matar, y era atormentado, tú has leído esa historia, creo que no he predicado sobre esa, pero quería matarlo. ¿Te acuerdas? Quería matar a David. Y pero cuando dice la Biblia que Saúl era atormentado por un espíritu, y cada que venía ese espíritu, él mandaba llamar a David, y David tocaba el arpa, si no me equivoco, creo que tocaba un instrumento, el arpa, ajá, y cuando tocaba el arpa, el espíritu se iba y dejaba de atormentar a Saúl. Alabanza, alabanza. Hay cosas hermosas que pasan en la alabanza, y tristemente, no nomás en esta iglesia, sino en muchas iglesias, se pierden la alabanza. Se pierden la alabanza. Puede ser que a veces sea, tú tienes trabajo y llegan tarde. Yo agradezco a los que llegan porque vienen de su trabajo, eso se agradece. Pero personas que tienen costumbres de decir: bueno, después de que pase la alabanza, oh Dios, si la alabanza, si supieran la magnitud que tenía esa alabanza, eso que tocaba David, hacía correr a ese demonio que atormentaba a ese varón, a Saúl. Entonces hay poder en la alabanza. Cuando Pedro y Juan fueron llevados después de ser arrestados y advertidos que no deberían de predicar el evangelio, elevaron sus voces a Dios, y después de orar, el lugar fue sacudido y hablaron audazmente. Eso lo vemos en Hechos 24, pero del 24 nos pasamos al 31, 24 y 31. Hechos 4, 24, Hechos 4, Hechos 4, ¿correcto? Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, ¿qué hice mal? No, sí, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay. Lo alabaron. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Fíjate bien, cuando Pablo y Silas también estaban en la cárcel, cantaron y alabaron a Dios, y dice que de repente hubo un terremoto que sacudió la prisión, y abrieron las ventanas y abriendo las puertas, de las celdas. Y eso lo vemos en Hechos, verso 16, 25 y 26. Ya hemos visto esta historia. A medianoche ya habían sido latigueados, ya habían sido golpeados, tenían un cepo que le llaman para que sus pies no se movieran. ¿Qué ganas iban a tener ellos de cantar, por favor? ¿Qué ganas? Me recordé que cuando yo cantaba, que sentía que iba a perder el conocimiento. Y sin embargo, esto es un ejemplo para ellos. En medio de la tormenta, en medio de esa tribulación, que yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en tribulación, pero comparado con ellos no. Sin embargo, lo que ellos hicieron, eso atrevido, fue alabar al Señor. Y mira cómo se abrieron las ventanas de los cielos, los cielos más bien dicho, y fueron libres. Cómo los ángeles trabajan a nuestro favor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Seguramente no eran himnos que cantaban despacito, que no lo hablaban, que solo lo murmuraban. Los presos oían. Fíjate, cantaban, alababan, y los presos oían. Ya imagino a Pablo: ¡hey, Silas! Un grito de júbilo.
Y ahí tuvo que haber sido más o menos así. ¿Por qué? Porque dice que los demás escuchaban. Dice que a gran voz, en otro versículo, a ver, verso 26. Y ya me imagino el coro que traían entre ellos dos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Alababan al Señor, se sacudía todo eso. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿De cuántos? De todos. No nomás de Pablo y Silas. De todos se soltaron. Todos quedaron libres. A Dios no le agrada el quejarnos y quejarnos. Él ama ser alabado. Fíjate nada más lo que pasó con Pablo y Silas. Y me gusta hablar de esa historia. Ya sé que lo dije hace poco, pero bueno, cabía aquí otra vez nuevamente. La alabanza, el poder que hay en la alabanza. Es hermoso que alguien entre enfermo, no me refiero que es hermoso que entre enfermo, pero que en la alabanza sea sanado, las cargas se aligeran, se van, es otra cosa. Él promete que cuando le alabamos, le demos gracias, que cuando le alabamos y le damos gracias, Él nos contesta antes de que llamemos. Y Él oirá mientras le hablamos. Isaías 65, verso 24. Y en dos versiones lo vamos a leer. Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. Ahí está. ¿A poco no es hermoso? ¿No quisieras que te pasara eso? Sin duda es tuyo, sin duda es mío. Dice, le responderé antes de qué, de que me llamen. Cuando aún estén hablando, no habrás terminado de orar. De lo que necesiten, me adelantaré y le responderé a sus oraciones. Glorioso y hermosa palabra. De estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son reales. Esto no es mito. Esto no es una ilusión. Dámelo en Reina Valera. Y antes de que clamen, yo responderé. Y mientras aún hablan, yo habré oído. En Nueva Traducción está más emocionante. ¿A poco no? Antes de que terminen, yo ya habré contestado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Palabra de Dios sin duda alguna. Me adelantaré. Fíjate ese versículo, me adelantaré. Señor, hasta así, ¿a poco así? Así, yo me voy a adelantar desde antes y responderé a sus oraciones. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición es cuando le alabamos. Cuando se nos instruye cómo alabarlo. Salmo 67, verso 5. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Le alaben. Eso es para Él. A Él le gusta que lo alaben. ¿Y cómo no lo debemos de alabar? Simplemente acabamos de leer que Él contestará todo. En el Nuevo Testamento vemos la historia de 10 leprosos. Jesús mostró su bondad hacia todos los enfermos. Pero vamos a ver la historia de 10 leprosos. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice, hacemos una pausa aquí. Dice, esto es algo interesante, porque Jesús no estaba ahí. Dice, yendo Jesús pasaba. Fíjate, pasaba por Samaria y Galilea. No estaba ahí, iba pasando. Ni siquiera se encontraba en esa ciudad. Dice que el versículo 11 dice que iba pasando. Ahora, uno de los motivos gloriosos que nosotros tenemos bajo el nuevo pacto que nosotros estamos, es que es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está con nosotros siempre. Allí solamente iba pasando. Cuando pasaba, entonces podía Él sanar los enfermos. Si Jesús no pasaba, no sanaba a nadie. Luego después mandó a los discípulos. Pero quiere decir que donde Él estaba había milagros. Pero el nuevo pacto, el Nuevo Testamento ahora nos habla de que Jesús está con nosotros. ¿Cuándo, iglesia? Siempre. Siempre. Amén. Siempre está con nosotros, en todo momento, en cada segundo.
Esto te da la oportunidad, no como ellos. Luego vamos a ver los 10 leprosos. Fueron sanados porque Jesús pasaba por ahí. Les tocó, por así decirlo, buena suerte, por llamarlo de alguna manera. A ver si no me critican ahí. La pastora cree en la suerte porque hay de veras cada cosa. Pero no, es una forma de decir, alcanzaron a ver a Jesús. Pero gloria a Dios, que Él te da la oportunidad para ser agradecido siempre porque Él está con nosotros. Si hay algo por qué debemos de dar gracias a Dios, es porque está con nosotros todos los días del año, 365, 366, el año bisiesto. En nuestro caso, no nada más es que haya pasado, en nuestro caso está con nosotros. Y lo vemos, vamos a hacer un paréntesis, en Mateo 28, 20, Reina Valera. Enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. Recuerda, ese es el nuevo pacto. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No era como los leprosos que estamos leyendo. Les tocó que Jesús pasó y recibieron su sanidad. Ahora tú y yo podemos recibir sanidad porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, siempre, siempre. Dios es bueno. Su presencia está siempre en medio de nosotros. Volvemos en Lucas 12. Y al entrar en la aldea salieron los leprosos, verso 12. ¿Es 12? Estamos en Lucas 17, verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13. Y alzaron su voz diciendo, era de lejos, los leprosos estaban lejos afuera de la ciudad, no podían estar adentro de la ciudad porque la lepra se pegaba. Entonces los tenían lejos de su familia, de todo el resto de la comunidad de ese lugar. Por eso le gritaron, dice, alzaron sus voces diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra les impedía llegar a donde estaba Jesús. Por eso dice que alzaron sus voces para que los escuchara. No les permitía estar donde Jesús estaba. Tenían que estar fuera de la ciudad. Porque si entraban a la ciudad, eran apedreados y los mataban. Esa era la ley. Esa era la ley de Moisés. Y así estaba establecido para salvaguardar al resto de todas las personas. Los apartaban de todos. Si algún leproso desobedecía y se metía, lo mataban. Así que tenían que permanecer lejos, totalmente, fuera de la ciudad. Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La Biblia dice que ellos rogaron desde lejos, y que ellos les respondió. Nunca, iglesia, estarás lo suficientemente lejos de Jesús para que su misericordia no te alcance. Así como pasó con los leprosos, que estaban lejos y Él se compadeció de ellos. Jamás pienses que hayas hecho algo, que alguien te diga algo, que creas que estás lejos de Jesús. Al contrario, si piensas o sientes que has hecho algo y te sientes que estás lejos de Jesús, es al revés. Ven a Él. Nunca habrá algo algo por el cual Él te rechace y no te pueda alcanzar. Su misericordia siempre te va a poder alcanzar. Él te mirará a los ojos, te verá el alma, sabe quién eres, sabe qué necesitas, sabe lo que estás pasando. Tiene misericordia de ti en el momento que tú quieres. La gracia está siempre disponible. Su amor siempre está para nosotros. Así que no te digan que hiciste algo o que el enemigo te engañe, haciéndote creer que has hecho algo y que no puedes acercarte a Jesús. Los leprosos le gritaron y Él los atendió. Cuanto más nosotros que estamos bajo un mejor pacto. El ser obedientes sin duda nos trae bendición. Porque dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, y ellos fueron obedientes. Es importante, ellos están siendo obedientes. Fíjate la importancia de ser obedientes.
Jesús sin duda podía sanarles allí donde estaban, reciban su sanidad. Jesús podía haberlo hecho así, de inmediato. Pero es sorprendente la creatividad de Dios para hacer las cosas bien. Él dijo, vayan y muéstrense. Y ellos fueron obedientes, creyeron. Dijeron, por fe, han de haber dicho, Él dijo, nosotros vamos. Les dijo que fueran a los sacerdotes y esto implicaba entrar a la ciudad. Cuando un leproso, válgame, estaba enfermo precisamente de eso, de lepra, el único que podía darlo de alta, por así decirlo, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que revisar todo su cuerpo y el sacerdote tenía que decir, sí, ya puedes entrar a la ciudad, ya estás limpio. Por eso es que el Señor Jesús siempre haciendo lo que estaba establecido, siempre estaba, no violaba las reglas, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Él podía haberle dicho, sé sano en este instante, pero tenía que hacer de acuerdo, le digo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y era por fe, y así fue. Fueron y se presentaron ante el sacerdote. Pero recuerda, eso implicaba entrar a la ciudad. Era un acto de fe. Arriesgaron sus vidas por obedecer a Cristo. Y de esa manera fueron fieles a Él. Verso 15. Ahí está. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Es decir, venía gritando, venía que se escuchaba por donde quiera. Glorificando a Dios y a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué, iglesia? Dándole gracias. Y este era samaritano, válgame, no era ni siquiera judío, era samaritano. Los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos, no se llevaban entre ellos. Y el único, y ni siquiera era judío, sino un samaritano, fue el que regresó y dio las gracias. Qué fuerte esta parte. Volvió solo uno. Eran 10 y solo regresó uno. Venía feliz y cómo no iba a estar feliz. Imagínate, antes tenía que estar lejos de Jesús, pero ahora podría estar cerca de Él. Se tiró a los pies de Jesús, lo adoró. La mayor bendición en mucho tiempo que podía haber sido para este hombre fue sentir cuando se arrodilló, cuando cayó de rodillas ante Jesús y sintió el polvo de la tierra en la nariz cuando se postró. Ya que sabes, no sé si tú sabías, pero una de las cosas primeras que perdía un leproso era la nariz. Entonces estar en tierra postrado y sentir la nariz ha de haber sido maravilloso para él, porque no tenía. Y después Dios Jesús, cuando lo sanó, todo estaba sano y tenía nuevamente su nariz. Verso 17. Él regresa, le da gracias y él dice lo siguiente. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Obvio Jesús sabía, pero en pregunta, bueno, ¿dónde están? O sea, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Y los 9, él mismo pregunta, ¿en dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Te estoy diciendo que era samaritano, no era judío. Y él regresa y le da gracias a Dios, a Jesús. Estas preguntas que Jesús hace no solo son para el leproso, iglesia, ¿sabes? No solamente es, ¿dónde están los que fueron sanados? Son para nosotros también. Si tal vez se nos ha olvidado a veces ser agradecidos con el Señor, cuando comes, cuando tomas agua, cuando te subes a tu auto, cuando ves a tu familia, cuando ves a tus hijos, cuando ves tu provisión, cuando ves que cuando estás sano, se nos ha olvidado dar gracias. A veces juzgamos y decimos, los leprosos, qué mal agradecidos. Y sí, verdad, también, sí. Pero ¿y nosotros? Cuando despertamos y vemos otro día más, cuando hay tantas personas que no logran esa bendición,
Él era un samaritano, aborrecido por los judíos, y ahora le llevaba a dar gracias a Dios. Verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate bien, con esto termino. Recibió salud de su cuerpo y fue agradecido. 9 de ellos recibieron salud, pero solo uno recibió salvación. Ese verso dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya había sido sanado, pero regresa y es agradecido. Y entonces él es salvado. Los otros 9 solo fueron sanados, pero por ser agradecido, en ese tiempo todavía no estábamos en el nuevo pacto, por ser agradecido, le dijo, ven. ¿Dónde están los otros? No estaban. Ve, tu fe te ha hecho salvo. Recibió limpieza y salvación de su alma. Un día su cuerpo seguramente de este leproso habría de morir, pero su alma no. Su alma sería eterna. No te sé decir de los otros 9 si luego se hayan arrepentido, si hayan tenido un encuentro, si hayan, no sé. Pero sí habla la palabra de Dios, que su alma fue salva. La obediencia le trajo salud, porque iba caminando obediente a presentarse al sacerdote, y en ese momento recibió su salud. Pero el agradecimiento le dio vida eterna. De los 9, solo él. Ve, tu fe te ha hecho salvo. Estamos hablando que todavía no moría Jesús. Somos bendecidos cuando somos agradecidos. Eso sí, somos agradecidos cuando somos bendecidos. Los que fueron sanados, los otros, pero el que regresó fue salvado. Este regresó, y le dijo a Dios, le dijo Jesús, ahora eres salvo. El agradecimiento te asegura la mayor bendición. Último versículo, Salmo 34, verso 8. Y si puede pasar la alabanza, por favor. Mira qué hermoso. Terminamos con este versículo. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Confías en él, iglesia? Puedes ponerte de pie. ¿Confías en él? ¿Confías plenamente? Dichoso tú, dichosa yo, dice su palabra. El hombre en que confía en Jehová. Iglesia, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Nadie me puede decir que no. Nadie puede decir que no ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿Por qué no hemos de ser agradecidos? Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Seamos agradecidos que Dios ha hecho tanto por nosotros, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entregó su vida por ti, entregó su vida por mí, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, por sus llagas nosotros fuimos curados, envió su palabra y nos sanó, nos sacia de bien, sus planes son de bien y no de mal para ti, para mí. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Él suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué no hemos de ser agradecidos? Amén. Amén. Señor, gracias. Nuestro corazón, Señor, rebosa de alegría, Padre. Mi corazón está lleno de agradecimiento, Padre. Queremos ser agradecidos en todo tiempo, Señor, cuando tenemos un plato de comida enfrente, Señor. Cuando tomamos un vaso de agua, cuando hay lugares, Señor, donde no tienen agua que tomar, Señor. Se nos ha hecho tan común ver un vaso de agua, Dios, y no darte las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tengo calzado que ponerme, Señor. Gracias porque me das para compartir con el necesitado, Dios, porque eso es un deleite, Señor, el poder compartir y ayudar al prójimo, Señor. Gracias porque tenemos un techo que nos cubre, Señor. Gracias porque tenemos un lugar donde nos podemos reunir, Señor, y compartir tu palabra, Dios. Palabra fresca que tú hablas a tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias.
por tantas cosas, por la vida eterna, Señor, por esas mansiones que nos fuiste a preparar, Dios. Gracias por tener, Señor, nuestro nombre anotado en el libro de la vida, Padre. Gracias. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale gracias, gracias. No te canses de darle las gracias hoy y siempre. Puedes tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, gracias. Gracias por siempre, Señor, suplir todas nuestras necesidades. Gracias por los trabajos de mis hermanos, Señor. Gracias por ser siempre nuestro proveedor en todo tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te recuerdo nuestros anuncios. Creo que todos somos de casa. Miércoles 6 de la tarde a 8 como hoy. Domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. 5 de la tarde a 6 de la tarde los sábados. Los jóvenes tienen, 5 a 6 la alabanza. Y de 6 a 8 reunión de jóvenes. Te recuerdo que ya se acerca nuestro convivio y nuestra invitada también, que viene de Norma, nuestra hermana Norma de Dallas, Texas. Nuestra hermana, ella es profeta, ella es usada en varios dones y estamos, ya pronto vamos a tener en Rema Oficial nuestro aviso para que estén atentos. Aparta esa fecha que es el 13 de mayo, sábado 13 de mayo, 10 de la mañana, donde solo habrá una conferencia para mujeres. Todas están invitadas. Por favor, si puedes traerte a alguien, no te vas a arrepentir. Va a haber ministración. Vamos a dejar que Dios haga como debe de ser lo que Él quiera. Amén. Amén. Domingo 14, 10 de la mañana, un solo servicio. ¿Por qué? Porque nos vamos a extender seguramente. Vuelve a predicar nuestra hermana Norma y estará ministrando como el Espíritu quiera hacer. Y después tendremos, primero el alimento espiritual, luego después tendremos todavía estoy viendo qué es lo que vamos a comer. Y las mamás saben, se les estará festejando el 10 de mayo. Bueno, será el 14, pero por el Día de las Madres habrá rifas, habrá sorpresas. Amén. Y damos gracias. No te lo vayas a perder. Un solo servicio, todos reunidos, todos unánimes. Será hermoso un Pentecostés. Amén. Así como en el tiempo de los apóstoles, que sea un Pentecostés, primeramente Dios. Amén. Vamos a quedar despedidos. Si gustas ponerte de pie y levantar nuestras manos, y decimos todos: que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí cambiando nuestra vida, siendo agradecidos. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.